En la actualidad, en la vida moderna, en el presente, y hace ya bastante tiempo que es de este modo, las luchas en el tablero de ajedrez político son las luchas en el tablero de ajedrez económico y son las luchas por los espacios, por la adquisición y el usufructo de espacios. Espacios físicos donde se puedan cometer ideas a través de acciones que sigan el lineamiento de dichas ideas. Ya sea la idea de tener una granja, estás hablando de un espacio físico, un terreno, un lugar donde hacer. Siempre estás hablando de un lugar donde hacer. Hacer para lograr. En todos los casos, cuando hablamos de espacios físicos, hablamos de propiedades, hablamos de el usufructo de terrenos, hablamos de capitalismo. Tanto si hablamos de marxismo como si hablamos de capitalismo, hablamos de capitalismo. Cuando yo señalo que ciertas izquierdas se han quedado sin ideas al mismo tiempo que ciertas derechas, y que la diferencia está en que en cierto aspecto hay lugares que tienen una capacidad de competencia al quedarse sin ideas muy superior al del otro espacio. Y la prueba de que esto es así, la prueba más evidente de que esto es así, es que cuando la derecha se queda sin ideas, sigue haciendo dinero. Cuando las izquierdas se quedan sin ideas, siguen necesitando dinero. Por eso es que se amoldan al modo de producción de las empresas musicales capitalistas. Escuchar a personas del ámbito de la industria discográfica decirnos su relato constante sobre supuestos socialismos, y vemos que son personas que tienen colectivo propio, privado, en algunos casos aviones privados, en algunos casos, bueno, en fin, estudio de grabación propio y demás, medios de producción. Sabemos que evidentemente es gente que nos está proponiendo a nosotros un modelo de vida que ellos no llevan a cabo. Entonces, es interesante tener en cuenta cuando escuchamos a gente decir falsedades o imponerse al ritmo de demagogias, porque nunca una persona que ha ganado determinado lugar de poder lo ha ganado gratis, porque es un mundo de poderes, de espacios de poder. Entonces, se otorgan esos espacios en base a determinadas cuestiones, a no ser que realmente lo puedas ganar legítimamente por tus ideas y la fuerza de las mismas, que en ese caso sí estarías hablando de una revolución. No lo podemos aplicar al marco de quienes en realidad son protegidos por el poder contra el cual supuestamente se van a revolucionar, porque nadie en una situación donde cada vez vive mejor se va a revolucionar contra el sistema que lo hace cada vez vivir mejor. Esto es una verdad de perogrullo, es más que obvio. Lo que pasa es que a dicha obviedad no le parece que no pueda autoocultarse dentro de precisamente el juego de las obviedades. De hecho, a tal punto es así que vemos a cantidad de bandas musicales que robando letras se hacen famosas y la van de muy zurdas y cada vez viven mejor y siguen haciendo de cuenta que están representando la voz de ciertas mayorías que repiten. Cuando vemos esas mayorías que repiten ese deseo de llegar a ser
a, a, a través de llegar a ser, ese deseo maradoniano de a través de llegar a ser, o sea, salir de la villa y tocar el cielo. Bueno, la verdad es que las mismas personas que se dedican a esta metodología del plagio y del hurto son las que imposibilitan ese viaje de la nada a la gloria, podríamos decir. Pero ese viaje de la nada a la gloria está estructurado como viaje dentro de los sueños capitalistas. Dentro de los sueños capitalistas con un montón de matices y cuestiones que, bueno, que es interesante resaltar según el caso y la personalidad. Pero no deja de ser parte de algo que ocurre en determinados términos y en determinadas sociedades y no en otras. Y si no, podríamos hacer una pregunta muy sencilla, pero muy elemental. ¿Por qué no ha habido ningún Pelé, ningún Maradona, ningún Gullit, ningún Van Basten siquiera, ningún Zidane, ni siquiera un Riquelme? No ha habido un Messi nacido en Cuba. No sé, digo, pasa algo, hay algo lo impide, las capacidades físicas que tienen los afrodescendientes de un lugar las pierden cuando son afrodescendientes en Cuba. No sé, hay alguna cuestión ahí, hay algo raro, ¿no? Algo pasa. Bueno, entonces, evidentemente, tenemos que hablar de condiciones y culturas. ¿Sí? Negar la antropología, negar las ciencias, negar que ciertas cuestiones no pueden ser totalizadas sin el análisis de cuáles son los factores que las condicionan y las generan, bueno, es negar en sí mismo la capacidad de análisis. No se puede discutir con un feminismo contracientífico, con una izquierda contracientífica, porque hacerlo, es entrar en la dimensión de otorgarle a la derecha más poder todavía sobre lo que ya controla de la vida de los demás. Sin embargo, quienes proponen ese juego constantemente desde las izquierdas son los mismos que después se van a los abrazos con Paula Mafia, con Diana Mafia, de la coalición cívica. Son los que están todo el tiempo diciendo, vos sos un peronista pequeño burgués, pero andan a los abrazos, a los besos y a los arrumacos con los Lilitos Carrió, ¿viste? Entonces, es interesante la cuestión, es interesante. Aparte, cuando eligen tratar de pequeño burgués a alguien, lo hace gente que es realmente pequeño burguesa y se lo dice a personas que somos realmente de ideología comunista. Lo cual, la tergiversación demagógica que tienen es muy grande. Lo que pasa que, claro, yo he estado trabajando y creando una nueva izquierda, pensada de otra manera, pensada en tiempos modernos y fundamentada, argumentada. Y por eso hice una enorme revisión durante años de Carlos Marx, de Hegel, incluso de antropólogos como Morgan o Marvin Harris, o en fin, Darcy Ribeiro, Lahaire. Es interminable la cuestión. Bueno, he mezclado un poco antropólogos y sociólogos. Pero la cuestión es que me parece un poco mentiroso y ventajero este modelo propuesto por las izquierdas mediáticas, porque te hacen la significación que con el tema de la mujer son la mayoría absoluta. Te generan estos mensajes constantes de masivas marchas y la verdad que
en los números reales de las fuerzas en pugna, lo que ocurre es otra cosa. O sea, si vos metés a la marcha de las putas dentro de la CGT, como metiste con el grupo Amar, y bueno, está bien, si tenés la banca de Moyano, es un tipo que pelea siempre fuertes premios salariales para su gente. No, 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 generalmente los camioneros nunca se han bajado de Moyano y lo bancan a muerte, generalmente, ¿no? Entonces cuando escuchás el relato trosco gremial y, y cuando ves las actitudes de que eran los que querían, bueno, nosotros vamos a ir como trotskistas a denunciar hasta el fondo la burocracia sindical y vamos a ir contra Moyano porque la AAA, porque esto, que lo otro, y después ves que los mismos chabones te hacen las camas para que a uno lo revienten. Uno va a Comodoro Pi, pide informes de investigación o hace denuncias al respecto de cierta corrupción política. Y los chabones que estuvieron haciendo arengas de un montón de cuestiones son los primeros en bajarse de las peleas que ellos mismos arengan. Porque les gusta tirar a la gente al muere. De hecho, el juego que hacen es eso, te presionan y te dicen, vos sos uno de esos de esa burocracia, vos sos uno de esos, sos de derecha, sos esto, te pican, te pican, te pican, te pinchan y después te suicidan ellos mismos. Esa metodología que las izquierdas locales tienen acá, las derechas las aprovechan muy bien, de hecho por eso van a acuerdos con ellas. Y a nivel internacional es un jueguito que se lo saben todos de memoria en realidad. Por eso el engaña giles, el engaña pichanga, donde se utiliza a los más boludos, se utiliza toda la pendejada, pasa por un juego de vilezas que las vemos bien retratadas en cantidad de medios de comunicación, ¿no? O sea, donde tenemos a todos los CQC, que son todos pequeños burgueses, todos los que han pasado desde el primero al último por CQC son todos pequeños burgueses, y se la están dando, ¿viste? Un montón de ellos ya se la dan, prácticamente se creen que son el loco Carri, ¿viste? No, un pedo volador en la cabeza que además es de muy mala leche. Pero bueno, en fin, en FM La Tribu tenés mucho de eso también, ¿eh? Al estilo ya todavía más sacado, porque encima se creen que son pichones del comandante Marcos, ¿viste? O que son OT y se creen cualquier cosa y que no lo han sido nunca y que no hay nada más distante de que lo sean. Pero bueno, en fin, así tenemos miles de situaciones. Y después los ves a todos peleando a los 30 por un puestito, ¿no? Un lugar en el Estado, ¿no? A los 40 por hacer plata y a los 50 por lograr una jubilación de privilegio, ¿no? O sea, se hacen todo el camino del pequeño burgués. Es la historia de entrar en planta permanente en el Estado para... Es todo ese camino del voto cantado, del voto conseguido, del gremio fuerte, ya directamente ligado al Estado, con el gobierno que fortalece al Estado, toda esa lógica, todo ese relato, en el medio de un montón de situaciones que después se ven boicoteadas por pedidos de deuda infernales al FMI, por privatizaciones y demás. Todo ese juego donde Argentina te miente y te engaña y te hace creer que va a salir adelante, que se va a poner de pie, que ahora sí vas a vivir bien, que ahora sí vas a ser uno de los privilegiados que tiene el autito, la casita, se va de vacaciones por lo menos una vez por año, un mes, y toda esa cosa que vos en el melón es arañar un horizonte más distante que la mierda. Mientras tanto tenés a todas las femiconchas que están por todos lados derrochando plata, viajando por el mundo, sacándose fotos y diciendo, uy, cómo nos persiguen, cómo nos persiguen. Vota a favor nuestro Moyano, Massa, el Papa Francisco, o sea, la CETEP, el Evita, Grabois, Delía,
las Lilitas Carrió de Diana Mafía, los Penato del macrismo, ¿viste? Toda la derecha y toda la izquierda votan a favor de las feministas, pero son el prototipo del perseguido social. El perseguido social, y están las 24 horas del día tratando de inyectarte hormonas, ponerte tetas, cortarte los testículos y que te vuelvas gay, travesti o en fin, alguna de las banderas de homosexualización y castración que están constantemente ejerciendo para ejercer la violencia, ¿no? Bueno, no es una sumatoria de relatos muy felices que tengan mucho que ver con la idea del trabajador que recupera la fábrica para sí mismo, que recupera espacios de libertad, que recupera espacios de acción. La verdad que no tiene mucho que ver con todo eso, sino que tiene que ver más que nada con cierta maroma que está bastante envilecida y en el marco de los manotazos de ahogado que dan las izquierdas que se han quedado sin ideas, ¿no? Donde sabemos que todo será cooptado por el pequeño burgués. Entonces, la verdad que si en un contexto como el actual no te diste cuenta que era mentira que no se podía hacer paro contra el FMI cuando estuvimos casi un año de paro, y con esa mentira no se te cayeron 1000 mentiras más, como el hecho de si hay que discutir Monsanto o no Monsanto cuando somos todo un país costero, que podríamos, creo que es mucho más cara la carne de pulpo que la carne de vaca, ¿no? Creo que lo sabemos todos eso. Y así podría citar miles de ejemplos más. Creo, hay una insistente forma de negación de lo que nos pasa. Y con esto no estoy diciendo que estoy a favor de los agrotóxicos, otra vez. Pues encima hay que aclarar, porque nunca falta algún tarado o alguna tarada que se hace el vivo con determinadas cuestiones, ¿no? Lo mismo que tampoco que diga una cosa o que diga otra significa que esté a favor de la megaminería a cielo abierto, tampoco significa eso. Hay diferentes formas de explotación de riquezas. Las preguntas acá son un poco más difíciles que las de la agenda de panfletito del volante del pibe trosco que salió de la universidad y se fue a comer un pancho al Bauen. Y aunque a esta gente le caiga un poquito mal, que a uno le digan en la cara que están diciendo pelotudeces y haciendo pelotudeces, porque en realidad son un circo de un montón de pequeños burgueses que se la dan de hippies y se juntan en barcitos ligados a la cadenita de FM La Tribu para después cantar con colombianas, venezolanas y decir, somos todos muy latinos, vamos a Miami a tomar el té. La verdad que no me parece feliz la demagogia en la que han entrado, no me parece feliz. Renunciaron a todas las peleas reales que había contra la corrupción y son ellos mismos los que arman las persecuciones políticas, los fraudes y todo. Por eso están los mails que envié a la fiscalía, los mails que envié al CELS y cantidad de evidencias que demuestran, bueno, cuando grabé el demo de radio en Arinfo, que después se afanaron mi programa a otras personas. Hay sobradas evidencias de lo que ha ocurrido acá. Continuaremos estos debates y estos diálogos. Hay gente a la cual le ha sido muy útil estudiar conmigo. Quien lo pueda aprovechar, que lo aproveche. Ya ven que me dedico a mostrar varios entramados que generalmente no son mostrados de este modo. Seguiremos debatiendo. Veremos qué es qué.